Buen día. Soy Ricardo Galindo Flores, autor de la novela histórica Armero 13 a 11 Una eterna agonía. Con el fin de continuar con la divulgación de las historias de Armero, hoy compartiré a través de este podcast lo pertinente al Colegio Oficial Instituto Armero y algunos recuerdos de juventud, tal cual como está escrito en el libro. Lo narrado a continuación no es ficción, son historias de la década de los años 70 en Armero. Empezamos. En 1946 se funda el Colegio Oficial de Varones de Armero. Desde sus inicios la institución contó con excelentes profesores, la mayoría de ellos profesionales destacados en Derecho, Ciencias Políticas, Idiomas, Medicina, etc. Su nivel académico estuvo siempre a la altura de los mejores planteles del departamento. En 1948, después de los acontecimientos del asesinato del cura Ramírez, la curia solicita al gobierno departamental la dirección del colegio. Le cambia el nombre por Colegio Oficial Pedro María Ramírez en honor al cura asesinado. En 1957, el párroco Chucho Fernández le cambia definitivamente el nombre por Colegio Oficial Instituto Armero, como es conocido actualmente. Desde su fundación, el colegio cabalgó errante, de casa en morada transitoria constante, carente de una sede propia, debido no solo a la falta de recursos estatales, sino además de la negligencia, la falta de sentido de pertenencia y el abandono de los gobernantes. Después de varias promesas incumplidas, con alumnos dispersos en casas prestadas, en bodegas, etc. y para colmo de males, el dueño del viejo edificio de Bareque, donde funcionaban la rectoría, la biblioteca y los laboratorios de física y química, solicita la entrega inmediata del inmueble, debido al atraso de 8 meses de arrendamiento. Cansados de esas vicisitudes, el rector, los directivos y la junta de padres de familia se reúnen con el fin de discutir una osada aventura. Invadir las instalaciones de la granja experimental de la Universidad del Tolima, que lleva más de 8 meses abandonada. Después de varias horas de discusión, se toma la decisión de invadir. No se acuerda una fecha exacta, pero se establece un pacto de silencio, prohibiendo cualquier comentario, con el juramento tácito de que todo lo que se diga debe quedar entre los asistentes. Durante 15 días se estudiaron las estrategias de la invasión. En tanto los alumnos eran repartidos en los planteles educativos, la Sagrada Familia y el Carlota Armero, en jornada de la tarde. Otros recibían clases en el parque principal, donde Luis tuvo la oportunidad de ver a su hijo durante varias semanas, sentado en el prado tomando nota de un improvisado tablero clavado a un frondoso samán. El 18 de mayo de 1967, David se levantó diligentemente a las 4 de la mañana. Luis extrañado por el comportamiento de su hijo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Amaneció enfermo? ¿Por qué papá le responde? Con lo flojo que es usted para madrugar, debe ser que amaneció enfermo, se orinó en la cama, o el mundo se va a acabar. Le dice Luis en broma. No, papá, hoy es un gran día. Hoy nos tomaremos la granja. Le responde orgulloso. ¿Cómo así, la granja, nos tomaremos? ¿Quiénes? Nosotros los del oficial, papá. Vamos todos, el rector, los profesores y todos los alumnos. Le responde entusiasmado. ¿Y cómo van a llegar por allá tan lejos? Le pregunta Luis. Pues, a pata, papá. Nos toca llevar el pupitre al hombro. Jajaja, con lo flojo que es usted, no carga el desayuno de la cocina a la mesa, mucho menos va a cargar un pupitre hasta la granja, y a pie. Se burla Luis. Es que allá va a funcionar definitivamente nuestro colegio, le replica el muchacho. Habían programado iniciar la invasión ese día, a las 5:30 am. El alcalde y el comandante de la policía tenían información, pero no sabían el día. Ellos habían podido detener la marcha, pero no lo hicieron, tenían hijos estudiando en la institución y también estaban hartos de los trasteos. David llegó puntual a la cita, su compañero de puesto no llegaba y el muchacho empezó a inquietarse. Renegando en voz baja. Ese gran pendejo, ¿será que no va a llegar? Profe Humberto, Castillo no llega. Él es mi compañero de puesto. ¿Qué hago? Le pregunta al profesor de educación física. Pues le tocó solo, mijo. No, ese es mucho desgraciado. Eso fue que la mamá no lo dejó venir. Lo cuida como a una niña. Maldiciendo. La caminata dura 4 horas, a las 7 de la mañana el sol es canicular, pareciera que la naturaleza le estuviera cobrando la osadía. David, con el pesado pupitre al hombro, sigue maldiciendo a su compañero. Quiere un poco de agua, pero nadie tuvo la precaución de llevar, de manera que el recorrido se hace más tortuoso. Se detiene un momento, pero lo acosa el profesor Humberto, que pedaleando en bicicleta, le grita. ¿Qué hubo, huevón? Ya se cansó. Mierda, ahí viene Rostro de Madera. Recuerda que tiene la costumbre de darles palmadas, coscorrones y alarles la patilla, hasta hacerles gesticular la clásica risa del tigre, forma de reanimarlos, cuando denotan cansancio en su clase de educación física. Sin darle oportunidad, continúa. Llegan al anhelado sitio, para David no es desconocido. Cuando cursaba primaria, en la escuela 20 de julio, aterrizó en la cancha de fútbol, un buen Chenock, del batallón, llamado comúnmente La Buchona.
Del aparato descendió un oficial e invitó a algunos niños, que a esa hora salían de la escuela, a subir al helicóptero. David recuerda cómo con espíritu aventurero, sin pensarlo dos veces alcanzó a subir, quedando precisamente en el último puesto, desde donde podía observar directamente al vacío, debido a que no existía puerta, tampoco cinturón de seguridad, precisamente por tratarse de una máquina de guerra, donde se precisan desembarques rápidos. A pesar del pánico, no se negó la oportunidad de contemplar desde la altura, calles, casas, personas. Por primera vez razonó sobre lo insignificante que son las cosas y las personas en el vasto universo. Se aferró con fuerza a las mallas que cubrían las paredes de la aeronave y así llegaron al Batallón Colombia, que pernoctaba allí desde hacía 2 años. Los formaron, les hicieron cantar el himno nacional. Luego los hicieron hincarse, con la rodilla derecha al piso. Todos estaban tullidos del susto, al notar que detrás de ellos se formaba un grupo de soldados, armados con fusiles. David quiso salir corriendo, pero enseguida recapacitó. Si salgo de primero, me matan de una, mejor espero a que salgamos todos, así tengo más chance de salvarme. Les tomaron fotos, les dieron gaseosa con pan y los devolvieron al pueblo en un camión. Recuerda también cómo después vuelve a la granja, pero esta vez atraído por la noticia de que el cuerpo del peligroso bandolero Sangre Negra lo tiene en exhibición el ejército como trofeo de guerra. Vencido el temor, logra acercarse a 1 metro del cadáver, le contempla el rostro y la indumentaria. Las ropas eran las de un labriego normal. No podía concebir que en ese menudo cuerpo se percibiera tanta maldad como se pregonaba. Comparó sus manos con las del difunto, eran casi del mismo tamaño. Sintió un frío intenso, era el terror de imaginar que esas pequeñas manos habían asesinado niños y que fueron capaces de ejecutar el tenebroso corte de corbata. Continuando con el relato de la toma, los invasores son detenidos por un celador, que desasegurando su escopeta de dotación, les grita: no pueden pasar, si pasan será por encima de mi cadáver. En esos momentos llega el comandante de la policía, con varios agentes. Habla con el celador y acuerda que no dispare y que no abra la puerta, pero que si pasan los pupitres, por encima de la cerca, ya no será su responsabilidad. Con esa aparente autorización y con orden nunca profesado por los estudiantes, se procede a pasar con sumo cuidado por encima de la cerca. Media hora después llegan 4 buses, con estudiantes de la universidad, con la intención de retomar las instalaciones a como de lugar. Inteligentemente el sacerdote Augusto Cardona, quien fungía como rector, con sentido conciliador pide a sus alumnos que reciban a sus compañeros educandos con coros de «Viva la universidad, vivan nuestros compañeros estudiantes universitarios». Esa posición causó en los universitarios la solidaridad con los bachilleres, uniendo sus protestas en contra del gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Durante los 2 años que estuvo funcionando el colegio en las instalaciones de la granja experimental de la universidad, la vida de los estudiantes y profesores fue placentera. Se gozaba de un excelente clima, debido a la abundante vegetación. La naturaleza ofrecía gran variedad de frutas, mango, papaya, banano y otras exóticas, dispuestas a satisfacer el apetito voraz del cernícalo, pensante o plumado. Lo único incómodo era el transporte, además del costo adicional que implicaba. En vista de eso, las directivas de la institución habían conciliado con la empresa de transporte rápido Tolima una tarifa especial para alumnos y docentes. En agosto, con dineros prestados y donaciones, se compró un bus para los recorridos. En horas de la mañana era obligatorio el desplazamiento hasta el colegio en el bus, debido al escaso transporte, pero en la tarde, a la hora de la salida, la mayoría no lo esperaba. En la autopista, cualquier vehículo particular recogía estudiantes. Pero David era usuario permanente del tren, que a esa hora pasaba procedente de La Dorada. Esa práctica se había vuelto costumbre, con la complicidad de los maquinistas, quienes detenían las locomotoras para darles la oportunidad a los muchachos que se colgaran de los vagones. En el éxodo, aferrados a los vagones, escuchando el tacataca, tacataca de la máquina de carbón, el sonido de las ruedas metálicas, el bamboleo de los vagones y el pito como lamento agonizante, anunciando la llegada, se había convertido en una aventura diaria, que se disfrutaba de principio a fin y transformado en obsesión. Ese medio de transporte era todo un espectáculo, que también disfrutaba Cartucho, conductor del bus, quien de regreso de Armero, con el vehículo en marcha, salía al estribo a gritarles y hacerles señas a los muchachos. Al pasar por la quebrada del Chulo, llevaban la cuenta de las lavanderas y comparaba su número con las del día anterior. Llegando a la zona de tolerancia, se alebrestaban al ver a las prostitutas sentadas en taburetes de cuero y madera, recostados a la pared, como gallinazos al sol. Tomando una siesta con las piernas abiertas, desparramadas por el exceso de licor y sexo de la noche anterior. Los gritos y las obscenidades despertaban abruptamente a las mujeres, quienes respondían con groserías y señas indecentes. La abandonada piscina en las instalaciones de la granja se disfrutó durante los primeros 30 días, después nadie quería nadar en ella. Por nada en el mundo se podía cambiar la agradable sensación de nadar en las cristalinas aguas del charco del Tambor, del río Lagunilla o el Sabandija.
Habían tenido el privilegio de aprender a nadar en esos afluentes, y ahí, a escasos 100 metros, contaban con el fabuloso charco de la Caimana, que era visitado regularmente después de las clases de educación física, con la advertencia de la directora de curso, que se podía tomar, pero en traje de baño. La mayoría de los muchachos no cumplía y se bañaban desnudos, teniendo en cuenta que la profesora siempre prometía no estar interesada en observarlos. Pero atraída por un pérfido deseo, se hacía visible. Después de haberlos contemplado oculta un largo rato. Algunos privilegiados hijos de rancios ricos se ufanaban de sus cursos de natación en el club campestre y terminaban escasamente chapaleando. Había que auxiliarlos para que no se ahogaran. Esos ricachones habían llegado al colegio por la tacañería de sus progenitores o porque sabían del excelente nivel académico del colegio. De todas formas, no existían clases sociales. Los privilegiados tenían que involucrarse, formar parte integral de los eventos, de las bilatunas y mamadas de gallo, con el agravante de sufrir bullying o matoneo. Después de múltiples debates en la asamblea departamental, se logra la ordenanza que cede parte de un terreno en la granja para la construcción definitiva del colegio. La juventud de la comunidad estudiantil transcurre placentera en un pueblo pujante, sin mayores dificultades económicas ni sociales. Los que contaban con dinero suficiente para comprar prendas de última moda, visitaban los exclusivos almacenes o boutique, regularmente de propiedad de bujarrones. Los menos adinerados recurrían a la sastrería del izquierdoso Ramón Díaz. Juiciosamente su propietario contaba con gran cantidad de telas, perlencas, linos, paños, chalis, etc., que satisfacían los gustos más exigentes. Tenía un libro donde religiosamente llevaba las medidas de sus clientes, de tal manera que cuando llegaba un cliente nuevo, su asistente comentaba, don Ramón llegó un nuevo golpe de huevas. La referencia era que, al momento de tomar la medida del tiro, necesariamente tenía que llevar el metro hasta la base de los testículos, causando intencionalmente un golpecito que le dejaba al asiduo cierta satisfacción de maldad. La única preocupación era conseguir algún dinero extra para consumir licor en las parrandas de fin de semana, que no faltaban. O comprar un regalo extra para una futura novia. Pero el dinero se consigue, los más aplicados y dedicados, haciendo las tareas de sus compañeros de curso, otros cargando mercados los sábados y domingos en la plaza, otros cogiendo algodón en la finca de algún terrateniente, y los más libertinos encontraban en los bares del pueblo solución a sus necesidades económicas. Espero hayan disfrutado de la anterior narración y recomendar a mis paisanos armeritas que escriban sus memorias, porque será una eficiente manera de mantener viva la memoria histórica de nuestro querido pueblo. Quien esté interesado en adquirir esta novela histórica, puede comunicarse a través del WhatsApp 318-235-5422. Repito, 3